Y ahora, hermanos, el título que se le puso a este tema es ¿qué te impide ser libre? Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por todo, gracias porque tú eres bueno, porque tú nos bendices, porque tu Padre nos permites estar aquí en tu casa. Y sobre todo, Padre, que nos permites escuchar de ella, Padre, que por medio de ella nosotros podamos obedecerte, Padre, y que podamos nosotros también ser sabios. Gracias, Padre, por todo. Todo lo dejamos, Padre, en tu nombre, y que permitas, Padre, que esta palabra, Padre, pueda llegar a los corazones de nuestros hermanos. Que cada uno de nosotros, Padre, podamos saber, Padre, lo que estamos haciendo de manera correcta o lo que no estamos haciendo de manera correcta, de acuerdo a tu palabra. Todo te lo pido y te doy gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Y solamente vamos a empezar con este pequeño versículo que es Gálatas 5:1, que ya acabamos de leer, que dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y la pregunta, hermanos, es para ustedes, una persona de aquí y otra de acá, que me diga ¿qué es esclavitud? A ver, de este lado, hermanos, no se peleen. ¿Qué es esclavitud? Para ustedes, ¿qué es ser esclavos? Quitarle la libertad a un ser humano. Quitarle la libertad a un ser humano, de este lado. Va a decir igual que el hermano. Estar bajo sujeción. Estar bajo sujeción, como lo dice la palabra, en un yugo de esclavitud. Y yo lo que encontré, hermanos, es lo siguiente. La esclavitud es una situación jurídica en que un individuo pasa a ser propiedad de otro y pierde todo derecho sobre sí mismo, pudiendo ser tratado como un objeto. Se puede vender, se puede comprar, se puede intercambiar, inclusive hasta se puede decir que se puede donar. Sí, nosotros como cristianos sabemos es algo que nos impide, que no tenemos una libertad, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que hoy en la actualidad sí hay esclavitud, que quizás no lo vemos como tal como lo veía en este caso en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, que sí había personas que eran vendidas, ¿no? O sea, por unas monedas vendían a sus hijos, por unas monedas podían vender para que esas personas fueran esclavizadas. No sé si ustedes ya vieron la película de Sonidos de Libertad. Esa película, hermanos, habla acerca, por eso dice Sonidos de Libertad, donde aquí esclavizan, roban a los niños y los venden para prostitución, para los fines de las personas que lo quieran o como lo quieran tomar. Y hermanos, de verdad, yo cuando fui a ver esa película dije, ay no, como que yo soy muy sensible y voy a salir llorando de aquí, ¿no? Pero la verdad, hermanos, es que es una realidad. El lema o lo que de esa película decía que los hijos de Dios, los niños de Dios, no se tocan, ¿no? Ninguna persona debe estar esclavizada. Sin embargo, hermanos, el día de hoy vamos a ver cómo nosotros somos esclavizados, tenemos un yugo de esclavitud y cada uno de nosotros sabemos cuál es ese yugo de esclavitud. Pablo, cuando él escribe esta carta a los Gálatas, y yo creo que ustedes ya lo saben, porque la Biblia lo dice, ¿por qué les escribe esta carta? Y por qué Pablo inclusive dice, él se queda perplejo a decir, ¿por qué? Si yo ya les di las nuevas noticias, ya les prediqué el Evangelio, y en el momento en que ustedes aceptaron a Jesús, ya son libres. ¿Qué hicieron ellos? ¿Por qué Pablo les escribe esta carta diciendo por qué nuevamente quieren estar sujetos a la esclavitud? Y Pablo se los dice en Gálatas capítulo 4, versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavitud? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo les decía? Porque quieren volver a ser esclavos. ¿Qué pasaba en ese tiempo cuando estaba Pablo, hermanos? Que había personas que venían en este caso los judíos, que eran parte del pueblo de Dios,
Y había gentiles, que en este caso eran los Gálatas, que ellos aceptaron el Evangelio. Judíos aceptaron el Evangelio. Sin embargo, lo que hicieron los judíos fue ponerles una carga a los Gálatas, que no nada más era suficiente creer en Jesús, sino que también tenían que, me pone la siguiente que dice, que tenían que circuncidarse. ¿Qué más dice atrás? Cumpliendo la ley de Moisés y las fiestas que los judíos hacían. Sí, nosotros reconocemos, y dice la palabra de Dios, y Jesús lo dijo, si me conoces a mí, conoces al Padre, pero si no me conoces a mí, no puedes conocer al Padre. Ellos ya eran parte del pueblo de Dios por la promesa que le había hecho a Abraham, y que le decía Dios a Abraham, tú vas a ser el padre de muchas naciones. Y antes de que se escribiera la ley, y Pablo lo dice que son 430, si es que no me equivoco por ahí, años, se escribió después de que Dios le dio la promesa a Abraham. Abraham no cumplió la ley, sin embargo, él tuvo fe en la promesa que Dios le había dado. Sí cumplió con ciertos mandatos que Dios le daba a Abraham. ¿Cuál fue uno de ellos? Primero era cuando Dios ya le dijo, tú vas a ser padre de todas las naciones. Y que de repente Dios le dijera, dame a tu hijo. ¿Cuántos de ustedes, los que son padres, darían a sus hijos por obediencia? ¿Cuántos de nosotros podríamos dar inclusive a nuestros sobrinos por obediencia? Pues es algo difícil. Pero Abraham sí cumplió los mandatos o el mandamiento que les daba Dios, pero él tuvo fe y fue por la promesa que Dios le había dado. Sin embargo, los judíos lo que hicieron con estas personas es que no solamente bastaba creer en Jesús para ser libres, para ser salvos, sino que tenían que hacer ¿qué? Obras, cumplir la ley. Y dice Hechos capítulo 15, versículo 10 y versículo 11. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo somos salvos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos? Y a mí no me pasó a mí, bueno, sí nos pasó más o menos a mí, pero fue a una hermana. Y ese día ella llega y yo le dije, hermana, te toca dirigir. ¿Vieran la cara de angustia que ella puso al momento de decirle, ay, sí, no me acordé, pero no quiero dirigir porque no traigo vestido para dirigir? Y entonces yo decía, o sea, hubieran visto la cara de la hermana con esa angustia y que nosotros decimos, pero pues no, o sea, a veces venimos y predicamos con pantalón, o sea, no es algo que tú digas a fuerzas porque tú tienes que estar al frente, tienes que venir vestida o vestido de cierta forma. Pero para ella fue una carga en ese momento que dijo, no paso a dirigir. Mejor pon a otra persona, no puedo pasar a dirigir. Entonces, digo, ella, en ese momento, había una carga que un hombre, hablando de hombre, porque no sé si fue una mujer o un hombre, pero que quiso o que quiere agradar primero al hombre en vez de a Dios. Aquí, los judíos, hermanos, que se convirtieron al cristianismo, ellos se volvieron muy legalistas. Y al ser legalistas pusieron cargas a los nuevos cristianos y que ellos a veces podríamos nosotros ser una piedra de tropiezo, porque entonces lo que nosotros estamos haciendo es ponerle cargas. ¿Cuántas veces, o a ustedes no les ha pasado que a veces a algunos que no son creyentes y que te dicen, es que ahí en la iglesia todo les prohíbe, todo les prohíbe? No pueden faltar el domingo, no pueden hacer esto, no pueden hacer esto. Y muchas de las ocasiones que esa carga, ese yugo que inclusive ellos están, o que la propia iglesia, o que los propios hermanos que son muy legalistas,
está siendo una carga para ellos. Esto Pablo les decía, o sea, ustedes ya son libres en Cristo. Y más adelante, Gálatas les dice, capítulo 2, versículos 20 y 21. Y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. No quiero rechazar la bondad de Dios, pues si se obtuviera la justicia por medio de la ley, Cristo habría muerto inútilmente. Pablo les predicaba que era suficiente, hermanos, tener fe en Cristo Jesús, y que no por las obras, no por lo que ellos hicieran, iban a ser salvos, iban a ser justificados. Pablo, hermanos, pues no aceptaba lo que los Gálatas estaban haciendo, y no solamente era para, en ese tiempo, sí era para el pueblo o la iglesia de Gálatas, pero también es palabra para nosotros. Que nosotros no nos volvamos, hermanos, una piedra de tropiezo o una carga para nuestros hermanos, y sobre todo para aquellos que empiezan en el Evangelio. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie de nosotros va a ser justificado por la ley. Pero Pablo decía que entonces no obedecíamos la ley. No, porque dice Romanos capítulo 7, versículo 7, dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, sino si la ley no lo dijera: no codiciarás. Pablo no decía que la ley fuera pecado, que la ley nos sirve para todos nosotros que conocemos de la palabra. Nosotros podemos saber qué es pecado. Mas, sin embargo, las personas que no conocen la palabra de Dios no saben qué es pecado. ¿Por qué? Porque podemos decir ahora a una persona que se justifica el robar porque no tiene que comer. La gente, ay, es que pobrecito, no tiene que comer. Pero la palabra de Dios dice que robar es pecado, al igual que matar, al igual que mentir. Y yo he escuchado a algunos hermanos que dicen: ay, es una mentirilla, tierra, o sea, es pequeña, o sea, no pasa nada, pero toda mentira tiene una consecuencia. Quizás grande, quizás pequeña, pero tiene una consecuencia. Nosotros, como hijos de Dios, conocemos la palabra de Dios, conocemos la ley, porque por medio de ella conocemos qué es el pecado. Pero también bien vemos, como dice la palabra de Dios, del joven rico. ¿Qué hizo el joven rico cuando fue y le dijo a Dios: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Y qué dijo él? Yo cumplo la ley, sé lo que dice la ley. Y le dijo Jesús: sí, pues ahora para que tú puedas ser salvo, vende todo, bueno, no dijo eso, ¿no? Pero vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, sé misericordioso, dalo y sígueme. ¿Qué hizo el joven? Se entristeció y dijo: no. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba en Jesús, no estaba en Dios, su confianza estaba en lo que él tenía, en sus riquezas, no en Cristo, no estaba en él. La siguiente, ¿alguien conoce a este doctor Lewis? No sé cómo se pronuncia. Bueno, Schaffer, nada más me acordé del doctor Schaffer, ¿vale? ¿Alguien lo conoce? Bueno, ya están leyendo ahí. Él dice que fue el primer fundador, fue el presidente del Seminario Teológico de Dallas, fue conocido internacionalmente como el profesor y exponente de la Biblia, y fue el autor de los libros
y uno de los más conocidos fue la teología sistemática, el hombre espiritual, el camino de la salvación y otras obras sobre temas bíblicos. Este hombre, y lo menciono, hermanos, porque él hace una mención o él hace como una ilustración de su vida, y se las voy a leer cómo lo dice él. Dice, él dijo, bueno, en el caso del doctor Schaffer, dice: yo quiero confiar de tal manera en Cristo que cuando llegue a su presencia y Él me pregunte, ¿por qué estás aquí?, yo le pueda contestar, porque he confiado en ti como mi Salvador. Y si entonces Él me dice, bien, eso es muy bueno y me alegro de lo que hayas hecho así, pero ¿qué más has hecho? Sé que fuiste bautizado, que eres miembro de una iglesia cristiana, que has sido presidente de seminario teológico, que escribiste libros, que hiciste muchas cosas más en tu ministerio cristiano. Entonces yo respondería, es cierto, pero ninguna cosa confié de estas obras buenas para lograr mi salvación. Solo en ti, Señor, solo en ti he confiado. Porque aunque nosotros conocemos y sabemos, porque a veces decimos, no, pues es que yo sé que por obras no hay salvación, todos lo sabemos. Pero cuando ya a veces vivimos una circunstancia difícil, le decimos a Dios, pero ¿por qué, Dios? Si yo voy todos los días a la iglesia, todos los domingos a la iglesia, voy a los servicios, soy buena esposa, soy buen esposo, soy buen hijo, no hago... Estamos confiando entonces en las obras que yo estoy haciendo, no por fe. También, hermanos, nos esclavizamos, sí, con el pecado. Hay pecados que son visibles, que podemos inclusive nosotros poder verlos. Hay otros que no. Y eso cada quien conoce la condición. ¿Qué es nuestro yugo? ¿En qué estamos nosotros esclavizados? ¿Con qué pecado? Y a veces ni siquiera es con qué pecado. Con algún pecado. Pero nos esclavizamos con alguno. Ustedes saben, yo sé cuál es, digamos, el yugo que yo estoy cargando. Ese yugo de esclavitud que quizás yo estoy viviendo, pero porque yo entonces no estoy viviendo en un momento, o en el momento de que yo debo de confiar en Cristo y saber que yo ya soy libre en Cristo. Y uno de los pecados, hermanos, que no es visible, pero parece una olla express, es el odio, es el rencor, son las preocupaciones. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos ofenden, que es una ofensa para nosotros, o una ofensa para nuestros hermanos, o una ofensa para aquellas personas que amamos, qué hacemos? Pues, ¡ay, pero por qué le están diciendo eso! ¿Por qué me dijeron eso? Y a veces ni siquiera, hermanos, es una ofensa que va directamente para nosotros, pero a veces nosotros como seres humanos luego, ¡ay, no, ya me lo dijeron a mí! No, es que cuando estaba diciendo a la hermana, ya me miró a mí, o sea, porque me estoy viendo acá, no, porque... pero ya me lo dijo a mí. Y nos volvemos, hermanos, y empieza, oh, ya no ves de la misma forma a la hermana o al hermano. Y empieza, ¿qué pasa en tu ser? Una amargura, un resentimiento. ¿Y creen que al hermano le va a importar lo que yo estoy viviendo? Pues no. ¿Quién está cargando esto? Yo. Y nosotros sabemos bíblicamente qué es lo que nos dice la palabra de Dios cuando tenemos algo en contra de nuestro hermano o él tiene algo en contra de nosotros. Pero realmente lo hacemos, realmente decimos, bueno, voy a dejar mi orgullo, voy a dejar, ya voy a dejar que se me baje de lo vilchis y ya voy a ir con mi hermano y le voy a decir, perdón, o sea, no estaba en mis días y la verdad es que estaba molesta y pues de modo, ya no vi quién me hizo, sino quién me la pagara. Pero cuando no reconocemos eso, hermanos, es como yo decía, es como la olla express. ¿Qué pasa cuando la olla express está cerrada con su válvula? Bueno, ahorita las que ya son más modernas, pues ya no bota la válvula. Pero
Cuando no, esa válvula tenía tanta presión que lo que hace es explotar. Cuando nosotros no nos liberamos de esos resentimientos, de esas cargas, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a explotar. Y ya, como les decía, ya no va a ser quién me la hizo, sino quién me la pague. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente en Mateo capítulo 5, versículo 23 y versículo 24. Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. ¿Cuántos nosotros dejamos nuestro orgullo, dejamos nuestro orgullo, nuestra soberbia y decimos, pues sí, vamos, tengo que ir porque bíblicamente eso nos dice la palabra de Dios? Porque si nosotros lo hacemos, ¿eso qué nos va a pasar en nosotros? Nos vamos a liberar de ese yugo que teníamos, de ese rencor, de ese resentimiento que yo tenía. En la femenina, hermanos, hubo una hermana que ella sentía eso. Nunca supimos y tampoco le preguntamos porque no somos chismosas, hermanos. No le preguntamos. Inclusive ella dijo, hermano, no les voy a decir con quién fue. Pero ella, algo que a mí me sorprendió y que dijo, gracias por orar porque yo no quiero tener esa carga conmigo. Ella tuvo la humildad de decir no quiero y dejárselo puesto en manos de Dios. Si no quiero tener esta carga, porque esa carga, hermanos, aunque sea a lo mejor muy pequeña, ¿cómo hace daño? ¿Cómo empieza a estar ahí como ese, no sé, una espinita que está en tu pie y que dices, ay, me lastima, y no la encuentras y sigue ahí? Pero, hermanos, la palabra de Dios nos dice, ponte a cuentas con tu hermano. Si algo ofendiste, si él te ofendió, si ya tu hermano no te quiere perdonar, bueno, ya no es de ti, porque en ti hay descanso, dejas esa esclavitud. Ya del hermano, pues Dios va a encargarse de él, pero no hacerlo nuestra carga. Dice Mateo, versículo 11, 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Cristo, hermanos, nos enseña que nosotros debemos de dejar las cargas a Él. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros, hermanos, no podemos por sí solos. Necesitamos a fuerzas tener una comunión con Dios. Decirle a Dios, Dios, quítame esto que yo no puedo. Porque a veces, hermanos, queremos agradar al hombre antes que a Dios. Y no es así, hermanos. Si nosotros preferimos agradar al hombre, entonces siempre vamos a tener esta carga. Es la que, como les comentaba hace rato, esta hermana tuvo una carga porque alguien se la impuso. Decir, es que no puedo dirigir porque no vengo con un vestido, vengo con pantalón. Y de verdad, hermanos, si ustedes me hubieran visto el rostro de la hermana, yo decía, híjole, pues ¿quién o por qué ella tomaría esa decisión de que solamente ella puede venir a dirigir con cierta vestimenta, venir a fuerzas con vestido? Pero fue una carga que a ella le pusieron. ¿Qué quiero decir, hermanos? Uno, que nos volvemos legalistas y queremos hacer, quizás no lo que dice la palabra de Dios, sino lo que a mí, como a mí me gusta, como a mí me educaron. Pues así como a mí me educaron, tienen que ser las cosas también. Y a lo mejor yo quiero educar a ese hermano, a esa hermana, pero no es así. Porque el Espíritu Santo es el que nos hace cambiar. Él es el único que nos hace cambiar. No los hermanos, no las hermanas. Mucho tiempo, hermanos, cuando yo trabajaba, pues no me daba la oportunidad de venir a la femenil. Hoy que vengo, hermanos, a la femenil y platicaba con las más jóvenes,
Porque yo tenía en un chip de mi cabeza que alguien me había metido, que la femenil siempre se estaba peleando, siempre peleaban, siempre decían. Y yo decía, bueno, entonces pues obviamente no nos daban ganas de venir, ¿no? Pues si van a estar peleando, pues mejor me quedo aquí en mi casa y no peleo con nadie. Por estos meses que yo he venido con ellas, hermanos, la verdad es que es una gran bendición venir, porque reímos, nos conocemos, podemos tener una convivencia. No solamente hacemos fiestas, hermanos, no solo hacemos fiestas, sino que también aprendemos de la palabra de Dios, también aprendemos las dolencias de nuestras hermanas, también podemos convivir. Pero muchas veces, por escuchar la voz del hombre, pues yo digo, no, es que todo el tiempo se están peleando las hermanas. Y obviamente, hermanos, peleamos en casa con los maridos, peleamos en casa con nuestros papás, ¿o no? ¿Quién no pelea? Todos llegan momentos a tener diferencias con las personas. ¿Por qué? Porque todos fuimos educados de diferente forma. Todos venimos y somos totalmente distintos. Pero cuando nosotros escuchamos la voz del hombre y queremos agradar al hombre antes que a Dios, entonces es cuando nos volvemos tenemos cargas en nuestras vidas. Todo cristiano, hermanos, debemos de dejar de agradarle al hombre. Conocemos la ley, pero no por la ley vamos a ser salvos, vamos a ser libres, sino por gracia. Porque nosotros, y por fe, porque nosotros creímos que en el momento que nos compartieron el Evangelio, en ese momento nosotros creímos, nosotros no vivimos, ni platicamos, ni estrechamos la mano con Jesús como lo hicieron sus discípulos, no lo hicimos, no lo tocamos, no lo abrazamos, pero por fe creemos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, que Él murió en esa cruz por cada uno de nosotros, que Él resucitó y está a la diestra del Padre, y que Él hizo una promesa, que Él está haciendo una morada para cada uno de nosotros. ¿Lo creemos, hermanos? Entonces, no lo hagamos por obras, no agrademos al hombre, porque el hombre nunca, jamás lo vamos a tener contento. Y el ejemplo muy burdo, hermanos, es cuando un joven ya, o tan joven, que le dicen, ¿y cuándo te casas? Y ya, no, pues bueno, entonces si él está agradando al hombre, pues entonces, pues me voy a buscar a uno, ¿no? O a uno, porque ya me tengo que casar, ya tengo tantos años. Te casas. ¿Cuándo los hijos? Bueno, está bien, voy a tener. Ya tienes el hijo. Ay, no, pero debes de tener otro, porque ¿cómo va a estar solito? Sí, tengo que tener otro hijo. Y ya te pasaste de los hijos. Ya no tengas tantos hijos, no te pases, ¿a poco los vas a poder mantener a todos? ¿Cuándo nosotros podemos agradar al hombre? Nunca. Nunca podemos agradar al hombre. Y cuando nosotros queremos agradar al hombre, entonces se nos vuelve un yugo de esclavitud. Y dice la palabra de Dios en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nuestra verdad es Jesucristo. Dice también en Juan capítulo 8, versículo 35 y 36, un esclavo no permanece para siempre a la familia, pero un hijo sí permanece para siempre a la familia. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. ¿Jesús le agradó a los hombres? No. ¿A quién agradó Jesús? A su Padre. Él hizo la voluntad de su Padre. Hace 8 días nuestra hermana Corey nos hablaba acerca de la familia de Cristo. Todos los que estamos aquí, hermanos, somos la familia de Cristo, porque por fe hemos creído en Él. Y si tú piensas, hermano joven, que el hacer lo que te dicen las demás personas vas a agradar a Dios, porque ellos te impongan
cosas que a veces ni siquiera ellos mismos pueden hacer. Y lo vimos en Hechos. ¿Por qué les pones estas cargas si ni mis padres ni nosotros hemos podido hacerlo? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué tientas a Dios de esa forma? Y que nosotros, hermanos, lleguemos a un momento de decirle a Dios, Dios, yo no sé, porque a veces pasa que dice, pues es que yo no falto a la iglesia, yo predico muy bien, yo soy presidente, presidenta, vicepresidenta, tesorera de mi sociedad, doy clases súper guau, o sea, y los hermanos me admiran. No, hermanos, porque no es por obras. Eso, lo que nosotros hacemos, el venir a alabar a Dios, es por amor, es por agradecimiento a nuestro Dios. Porque nosotros ya somos salvos y no tenemos que hacer ninguna obra. Pero sí nos dice que nosotros debemos escuchar y obedecer la voluntad de Dios, lo que dice la palabra de Dios. No es por obras, sino es por fe, porque por fe ya somos libres, podemos ser libres y hoy tenemos la libertad, hermanos, que Dios nos ha permitido aún en este país, el poder venir y tener nuestros templos abiertos, no así en otras regiones o en otros países, que no pueden ni siquiera cargar una Biblia. Nosotros lo podemos cargar nuestra Biblia en papel, en el celular, en nuestros dispositivos móviles, pero que no podamos nosotros, hermanos, que Dios nos libre de ser una carga para otros hermanos, que seamos piedra de tropiezo para otras almas. Dios nos manda sí obedecer, pero sobre todo en que somos libres en el momento en que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea que nos libre de todo eso, que nos libre de aquellas cargas que nos impone el hombre, pero también las propias cargas que nosotros nos imponemos por rencor. Porque yo no puedo decir, hermanos, ahorita que ustedes tienen, porque no sé, ni de que ustedes tengan un pecado de alcoholismo o que tengan un pecado, yo no sé, pero somos libres en Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú nos das la libertad, Padre, porque tu palabra y el creer, Padre, que tú diste tu vida por cada uno de nosotros, que tú, Padre, sacrificaste por amor y, Padre, y sobre todo obedeciste, te hiciste hombre, Padre, y viviste en esta tierra, Padre, como nosotros. Sin embargo, la diferencia es que tú agradaste a tu Padre, que tú hiciste y obedeciste e hiciste la voluntad de tu Padre. Te rogamos, Padre, que tú nos permitas, que tú seas, Padre, que nos mueva, solo agradarte a ti, solo, Padre, hacer tu voluntad, que por medio de tu palabra, Padre, nosotros podamos entender y hacer lo que nos dices en tu palabra, pero sobre todo, Padre, que no seamos una piedra de tropiezo para las demás personas, que no pongamos cargas siendo legalistas, Padre, siendo personas que a veces nosotros mismos podemos llevar esas cargas, Padre, pero sin embargo se las ponemos a los demás. Padre, perdónanos si lo hemos hecho. Perdónanos, Padre, si no hemos perdonado, si no hemos hecho lo que tú nos dices, Padre, ir y perdonar a aquella persona que nos hizo daño. Dice tu palabra que debemos perdonar a nuestros enemigos, orar por ellos, Padre, pero a veces somos tan orgullosos, Padre, porque no queremos humillarnos delante de las personas. Pero sabemos, Padre, que es tu palabra la que nos enseña, Padre, que debemos ir y perdonar. Y que no sean, Padre, algo que en nuestro corazón sea una carga. Y que haya amargura, Padre. Y que yo no pueda venir delante de ti a darte una ofrenda agradable. Perdónanos, Padre. Pero sabemos que por fe somos salvos. Que por fe, Padre, tú nos das la salvación y somos justificados. Gracias, Padre, por todo. Porque has sido bueno, porque nosotros no somos buenos.
Somos malos, Padre. Y nadie que nos diga bueno, Padre, nos podemos creer eso, porque no somos buenos. Cada uno, Padre, sabemos lo que traemos. Nuestro yugo, Padre, que nos pesa, pero queremos dejarlo delante de ti. Porque tú así lo dices, que dejemos nuestras cargas, Padre, en ti. Y así lo queremos hacer. Perdónanos, Padre. Y si yo tengo algo en contra de alguien, Padre, alguno de mis hermanos, o de mi vecino, o de mi jefe, o de mis compañeros de trabajo, dame la fuerza para poder yo estar a cuentas con ellos, Padre, perdonar, para que yo pueda venir y alabarte y glorificarte con libertad, sin ninguna carga, sin ningún peso, Padre, que pueda impedir estar en comunión contigo. Perdónanos, Padre, y te damos gracias porque tú eres bueno, eres misericordioso, y Padre, porque nos diste un regalo tan maravilloso que es tu Hijo Jesucristo. Y hoy estamos alabándolo y glorificando y dar gracias porque recibimos de gracia. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga mucho.